Vamos a estar pendientes próximo jueves a las 5 de la tarde, primer foro Cámara de Diputados, y de ahí 8 más terminan en Sinaloa. Yo insisto, ojalá no sea en Badiraguato. Maru, pues que tengas muy buena tarde, muchísimas gracias. Buenas tardes, Juan, buenas tardes. Gerardo Fernández Noroña, diputado federal del Partido del Trabajo, qué gusto saludarte, te agradezco mucho que nos acompañes en Fórmula. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes, buenas noches al auditorio. Lamentable el comentario, ¿verdad?, de tu corresponsal diciendo, espero que no sea Badiraguato. O sea que ella está de acuerdo con el Poder Judicial, que está de acuerdo con la corrupción, que está de acuerdo en que sea integrado por las cuotas del PRI y el PAN. Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Un saludo a los pregoneros. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva información más. Bienvenidos a su canal Pregoneros. El día de hoy, lunes, inicio de semana, 24 de junio. Vamos con información, pregoneros, porque la semana pasada se aprobó estos foros sobre el Poder Judicial, esta reforma tan importante que ya tiene como fecha de inicio el próximo 27 de junio, mis estimados pregoneros. Todo esto dicho por la Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, aprobando este inicio de los 9 foros de diálogos nacionales para la reforma del Poder Judicial. Ya está la fecha definida este jueves 27 de junio, mis estimados amigas y amigos pregoneros. Vean lo que sucedió en este programa en vivo, donde el periodista ahí y conductor presente, mis estimados pregoneros, ustedes ya lo conocen, Juan Becerra Acosta, que pues es muy objetivo, lo hemos visto y ahí está, pero la que no lo fue su misma reportera que empezó a dar ese informe de que ya inician estos foros esta semana, mis estimados amigas y amigos pregoneros. Ella es Maru Rojas, la reportera de Radio Fórmula, que comenta en vivo lo siguiente. Vamos a estar al pendiente de los foros, pero uno de ellos se va a llevar a cabo en Sinaloa, pero esperamos con un comentario sarcástico que no elijan Badiraguato. Vean nada más el nivel de esos reporteros que sí tienen línea, mis estimados amigas y amigos pregoneros, para apoyar a Norma Piña y a sus secuaces y que no se realice esta reforma al Poder Judicial. Vamos a escucharlo porque así la pone en su lugar, luego del argumento que están utilizando pues todos estos conservadores y prianistas, todos estos odiadores de la 4T que no soportan, no han superado la derrota del pasado día 2 de junio, mis estimados pregoneros, más de 20 días, y comentan que esta reforma al Poder Judicial y esta elección de jueces, magistrados, ministros y demás por elección popular, esto podría significar que algún miembro o alguien que tenga relación con el narco en nuestro país quede como juez, magistrado o ministro. Hágame el bendito favor, por eso hizo este comentario y por eso la acabó Fernández Noroña. Vamos a escucharlo. Coordinación Política de la Cámara de Diputados, ¿qué cree? Ya finalmente acordó las fechas y los temas de los diálogos nacionales para discutir la reforma del Poder Judicial. Maru Rojas, pues ¿cuáles son las fechas y cuáles son los temas? Los hemos estado esperando toda la semana. Pues te cuento, Juan, que esto ya va caminando de manera express. Hoy están reunidos en este momento los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales. Ellos están viendo ya lo del llamado, porque recordará al auditorio que estos foros de Parlamento Abierto para el tema de la reforma en materia jurídica se dieron el pasado año. En Morelos tocó el turno a la reforma judicial. Entonces es como repetirlos, ellos tienen que hacer un exhorto y decirle a la mesa directiva que van a volver a hacer estos foros, y todo acuerdo previo a la votación del dictamen que se toma en la Junta de Coordinación Política, todo acuerdo se toma ahí. Por eso se reunieron hoy los coordinadores, definieron primero por unanimidad la realización de nuevo de este tipo de foros. Serán 8 los foros, 5 en cada una de las circunscripciones electorales del país, 3 más en la Cámara de Diputados. Se inauguran el próximo jueves. Hacia dónde, qué tipo de sistema jurídico queremos y hacia dónde lo queremos llevar, ese será el primer tema de la inauguración próximo jueves. La Jucopo aprueba entonces que los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales en estos momentos están dando luz verde a la realización la próxima semana de los foros.
se debe comunicar a la presidencia de la mesa directiva de esta Cámara Baja, pero la preocupación no son los foros, sino las consecuencias graves en los costos económicos, políticos, de seguridad nacional, al abrir la puerta a la elección de jueces y magistrados cuyas campañas puedan estar financiadas por el crimen organizado y sus decisiones de estos juzgadores estar comprometidas de lograr la elección comprada, advirtió el coordinador de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira, porque hay que destacar que este ejercicio se hizo en países como Bolivia, donde costó indemnizar a los jueces que habían llegado por méritos para que pasaran a jueces de elección popular, 17 millones de dólares en un país de 12 millones de habitantes. Así lo dijo el coordinador de los priistas. En la iniciativa que manda el señor presidente de la República habla de modelos que no se han aplicado en ninguna parte del mundo, ni siquiera en Bolivia, porque lo de Bolivia, para empezar, fracasó y es otra cosa. No es un país federado como nosotros, es un país, lo digo con todo respeto, de 12 millones de personas. Y bueno, contrasta con la postura de un coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier, que advierte que podrían aceptar cambios al dictamen, sí, pero ninguno en torno que sean electos los jueces y magistrados en las urnas. Así lo dijo Nacho Mier. En esencia lo que nosotros queremos es que el pueblo elija democráticamente los mecanismos, formas, criterios, es precisamente lo que está ahora sometido a consideración y que cada quien haga su aportación. Vamos a estar pendientes próximo jueves a las 5 de la tarde, primer foro Cámara de Diputados, y de ahí 8 más terminan en Sinaloa. Yo insisto, ojalá no sea en Badiraguato. Maru, pues que tengas muy buena tarde, muchísimas gracias. Buenas tardes, Juan, buenas tardes. Gerardo Fernández Noroña, diputado federal del Partido del Trabajo, qué gusto saludarte, te agradezco mucho que nos acompañes en Fórmula. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes, buenas noches al auditorio. Lamentable el comentario, ¿verdad?, de tu corresponsal diciendo, espero que no sea Badiraguato. O sea que ella está de acuerdo con el Poder Judicial, que está de acuerdo con la corrupción, que está de acuerdo en que sea integrado por las cuotas del PRI y el PAN, que está de acuerdo que sea un poder que esté por encima del poder ejecutivo y legislativo y del pueblo mismo, que no ve justicia en este país. Moreira francamente actúa con hipocresía. Yo lo reto a Rubén Moreira a que haga público lo que dijo en la reunión interna y no dijo nada de lo que dijo después con los medios. O sea, él no criticó la elección de los jueces, ministros, magistrados. Lo que plantearon es que estaban preocupados de que nosotros no fuéramos a incorporar nada de lo que ellos dijeran en los foros, que los foros verdaderamente buscaran las opiniones de todo el mundo. Fuimos muy claros, como Nacho Mier lo dijo en la declaración. Lástima que no, bueno, a mí aunque les declare algo a los compañeros de La Fuente no saca nada, porque por alguna razón no soy santo de su devoción, pero que tampoco me quita el sueño el asunto, pero lo que es un hecho, yo también lo dije, es se van a elegir jueces, ministros y magistrados, no nos vamos a mover de ahí, no le vamos a quedar mal al pueblo, el que puede lo más puede lo menos. Si el pueblo elige al Poder Ejecutivo y elige al Poder Legislativo, ¿cómo no va a poder elegir al Poder Judicial? Hay requisitos que tienen que cumplir, sí. La carrera del Poder Judicial se mantiene porque cada 6 años van a ser elegidos los jueces. Esto de que el narco puede, pues sí, a ver, y por eso párase, si el narco puede hacer eso, has parado las elecciones en municipios o en gobiernos de los estados, o has suspendido las elecciones, dices ya la democracia ya no hay que echarla a andar porque el narco se puede meter. Qué barbaridad lo que están diciendo. Solo les faltó decir que el pueblo no está preparado. Yo les recuerdo cuando sacan ese argumento que a las mujeres antes de 1953 no las dejaban votar porque decían que no estaban preparadas. Y creo que lo siguen diciendo, no de las mujeres, sino del pueblo, ¿no? Diciendo, exactamente, sí. Exactamente. El otro día una diputada del PRI me dijo en nuestros micrófonos, Gerardo, que había sido irresponsable el pueblo mexicano al votar como votó el 2 de junio. Le digo, no, pues con esa reflexión, por eso son oposición y lo seguirán siendo mucho tiempo. Exacto, por eso pierden, porque creen que el pueblo es tonto y que va a seguir apoyando a sus verdugos.
Oye, Gerardo, sobre el tema de los jueces y de los magistrados, sí. Yo no sé si opinas como yo, pero pues dicen que le quita autonomía el que el pueblo de México decida quiénes son los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues yo creo que se las da, ¿no? Porque el presidente es facultad del presidente. La ministra Batres fue designada porque en la Cámara de Senadores no se pusieron de acuerdo y entonces el presidente López Obrador, de acuerdo a su facultad, la designó. Pero entonces al aprobar esto, pues le quitaría esa facultad al presidente, ¿dónde le resta autonomía? ¿No? Se la da al pueblo. Bueno, pero a ver, si eso se plantea, entonces el presidente no tiene autonomía porque lo elige el pueblo. Además, los senadores, senadoras, diputados, diputadas no tienen autonomía porque los elige el pueblo. Exacto. Están diciendo barbaridades, le tienen miedo al pueblo. Yo se los dije esta semana en la comisión permanente. Les dije, oigan, ustedes tuvieron un poco más de 16 millones de votos. ¿Por qué dicen que no lo vote el pueblo? Pues ustedes van a decidir jueces, ministros y magistrados. Pues ¿cómo no le van a tener miedo al pueblo? Pues si no lo conocen y voten contra de ellos, Gerardo. Y son majaderos con él, tratándolo con racismo y con clasismo. Oye, ¿qué podemos esperar de los diálogos durante este parlamento abierto? Pues si ellos van en la posición que estamos comentando, pues solo seguirá un debate de confrontación. Pero habrá debate, porque decían que ellos no iban a poder hablar. Aquí me dijeron algunos, una diputada de la oposición que no iban a poder hablar, que nada más iban a escuchar. ¿Es cierto eso, Gerardo? Bueno, a ver, ahí Moreira dijo que lo va a escuchar, yo también dije que voy a escuchar, pero claro que puedes participar. Yo, por ejemplo, hoy dije que una ausencia de la reforma es que no se plantea nada yo creo que hay que crear una defensoría del pueblo. Los abogados de oficio pues están superados y con la corrupción que hay en el Poder Judicial, pues la pobre gente del pueblo, la mayoría que no tiene para contratar un abogado o que contrató un abogado y lo robaron, pues son muchos ladrones que sacan la lana y se dan a la fuga, pues quedan indefensos. Ahora sí que, como se dice, en indefensión jurídica. Yo creo que hay que crear una defensoría del pueblo muy sólida y muy fuerte para que el pueblo tenga quien lo defienda jurídicamente, más allá de si tiene dinero o no. Bueno, por ejemplo, ese tipo de cosas pueden incorporarse a la reforma y muchas otras cosas que se pueden incorporar. Yo lamento que Moreira, en vez de decir todo lo que salió a decir, no haya dicho que hay juzgados de alta especialidad sobre cosas de quiebras y cosas económicas, y dice, y entonces ahí se pedirán los requisitos que ese tipo de tribunales necesita y requiere. Yo lo dije también en la permanente esta semana, ¿de dónde vamos a sacar a los licenciados en Derecho que van a ocupar el Poder Judicial? Pues ni modo que de Marte, pues de los que tenemos, y muchos de ellos son del Poder Judicial, pues ni modo que salgan de dónde. Pues Gerardo Fernando Pero lo que le tienen miedo es a que el pueblo decida, porque el pueblo pone, el pueblo quita, y el pueblo tendría un control democrático sobre los jueces. Los jueces van a poderse reelegir hasta el final de sus días, cada 6 años. Pues de aprobarse, los 3 poderes de la Unión, sus representantes serán elegidos por el pueblo, como lo marca la Constitución, que todo poder dimana de él. Exacto, porque son simpáticos. Ahora resulta que a ellos les parece bien que el presidente le proponga al Senado una terna y que si el Senado no lo decide por 2/3, lo decide el presidente unilateralmente. Bueno, pues eso es lo que se hizo y por eso tienes la corte que tienes. Porque no todo el tiempo vas a tener un presidente decente como el compañero presidente López Obrador.